Hola, soy Carolina Velázquez y esto es Activa tu modo fe. Una de las áreas importantes y determinantes para iniciar un año es el área financiera. Creo que todos siempre que iniciamos un año pensamos en que queremos avanzar, queremos prosperar y ese es el sueño de Dios para cada uno de sus hijos. Yo viví 3 etapas que me llevaron a cambiar mi perspectiva de la prosperidad y hoy quiero compartirles en cada etapa lo que Dios habló y cómo Dios me permitió llegar al siguiente nivel. Y la primera etapa es la escasez. Esa es la etapa donde empezamos a vivir la batalla de la fe. La escasez es una etapa donde muchas veces empezamos a preguntarnos y a ver cómo otras personas de pronto cuentan testimonios y empiezan a decir, tuve un milagro financiero, se me abrió una puerta, vi una respuesta inmediata a una oración y muchas veces nos preguntamos, bueno Señor, ¿y cuándo me llegará a mí? Cuando nosotros nos casamos con mi esposo, empezamos a vivir circunstancias difíciles después de estar recién casados y veíamos muchas circunstancias de otras personas o testimonios donde contaban cómo Dios los había bendecido. Y empieza la batalla de la fe, porque queríamos también ver esa bendición en nosotros. Hasta un día que escuché un versículo y me cambió la perspectiva y me ayudó a tener esperanza. Y el versículo está en Eclesiastés 9:11. Dice, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Este versículo es hermoso porque creo yo que nos da mucha esperanza. El versículo habla acerca de que tú no dependes de tus capacidades para ver una oportunidad o una puerta abierta. Dice, tiempo y ocasión acontecen a todos. Y esto a mí me renovó mi fe y me llevó a prepararme y a decir, llegará el momento donde llegue mi tiempo de bendición. Y me gusta mucho porque cada palabra tiene una descripción específica con respecto a las batallas que uno tiene de la fe con respecto a la escasez. Y la primera dice, y a todos, no dice algunos, dice a todos, no dice solo a ciertas personas, sino a todos nos concede tiempo y ocasión. Y la primera parte dice tiempo. Leía tiempo en el hebreo significa kairos. Y kairos quiere decir momento oportuno, divinamente decretado. ¿Qué significa eso? Que hay un momento oportuno para que tú puedas ver la bendición del Señor. Divinamente decretado para ser bendecido. Y eso nos da mucha esperanza porque sabemos que llegará el momento, que no es un estado permanente la escasez. Y eso a mí me alimentó la fe y yo empecé a prepararme y a equiparme. Y eso es lo que tenemos que empezar a hacer como hijos de Dios. Mostremos nuestra fe por nuestras obras. Tú estás orando por un carro, empieza a aprender a manejar. Estás orando por una bendición financiera o por un trabajo, equípate, prepárate. Cada área en tu vida por la cual estés orando, prepárate porque llegará tu tiempo y ocasión. Y me gusta mucho también la ocasión, lo que significa, habla de oportunidad, o sea, a todos, para todos llega una oportunidad. Y dice que es un suceso repentino o una intervención inesperada. Y es muy lindo esto porque nos muestra este versículo que no habla solo de nuestras capacidades. Hay personas que de pronto no tienen capacidades y piensan, si yo no tengo esta profesión, si yo no crezco en esto, entonces no podré ver la bendición. Pero dice en esta parte que tiempo y ocasión acontecen a todos así no estés capacitado. Claro, Dios te da una bendición y tienes que capacitarte para permanecer, para avanzar, pero aquí es donde vemos la gracia de Dios. Y en la escasez vemos la gracia de Dios, porque Él abre puertas de acuerdo a su providencia. Entonces, para mí la primera etapa fue de prepararme en medio de la escasez en fe para el siguiente nivel al cual Dios me iba a llevar. Y la segunda etapa es la provisión. Cuando empiezas a ver respuestas a tus oraciones. Nosotros empezamos como familia a ver respuestas a nuestras oraciones, se empezaron a abrir puertas. Pero en el momento en que se empezaron a abrir puertas, yo empecé a tener una batalla. No sé si han escuchado el dicho popular, aproveche su cuarto de hora. Y empecé a tener esa batalla, a pensar que era algo temporal, aprovechar mi cuarto de hora. Entonces dije, bueno, se abrió una puerta, aprovechémoslo. Y empezó a venir a mí un temor y lo que yo le decía a mi esposo era, ahorremos, miremos cómo no gastar, tengamos cuidado para el futuro. Y no me llevaba a disfrutar mi presente porque tenía temor de un futuro nuevamente en escasez. Y Dios en su infinita misericordia
me habló y mostrándome su amor y su voluntad para mi área financiera. Y la palabra que el Señor me dio en esa segunda etapa fue Proverbios 4:18. Dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y me encantó porque entendí que Dios me quería dar confianza, que una bendición en Él es permanente y constante, que no es un cuarto de hora. Cuando tú eres bendecido en Dios no es un cuarto de hora, es como la luz de la aurora. La luz de la aurora no hace que el sol aparezca en plenitud como al mediodía, sino que a veces inclusive es imperceptible, pero empieza a crecer, empieza a progresar, empieza a avanzar y tú empiezas a ver la bendición financiera en aumento. Y eso en esta etapa es clave, porque te lleva a ti a confiar, a no pensar, a no estar todo el tiempo lleno de temor de qué va a suceder si no me vuelve a salir esto, si pierdo mi trabajo, si se cierra esa puerta. Y muchas veces terminas dándole la gloria a tu trabajo, termina convirtiéndose en un ídolo porque confías en eso y no en el proveedor que es tu Dios. Y por eso es tan importante que si hay temor, cuando empezamos a ver que se abre una puerta, podamos confiar que en Dios hay crecimiento constante. Tú no retrocedes en Dios ni te estancas y eso te da confianza en tu presente y seguridad de tu futuro. Y hay algo también muy importante en esta etapa y es que cuando tú estás confiado de que no es una bendición temporal, sino que es permanente y progresiva, este versículo se cumple mucho en nosotros porque dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. ¿Qué se es primero, generoso o prosperado? Si analizamos este versículo, ¿qué se es primero, saciado o se sacia? Y si tú ves cuál es el orden, dice el alma generosa será prosperado. Primero se es generoso antes que ser prosperado. Muchas veces la gente piensa, cuando yo tenga, voy a darle a mi papá. Cuando yo tenga, voy a bendecir a mi mamá. Cuando yo tenga, puedo hacer esto otro. Pero tú ya tienes. En la medida de lo que tú tienes, y si eres fiel en lo poco, en lo mucho serás puesto. Esa bendición será permanente también porque tú tienes la seguridad, que tienes la capacidad de, independientemente de lo que tengas y lo que estés recibiendo, lo puedes compartir. Por eso dice, el alma generosa será prosperado. Primero se es generoso y luego se es prosperado. Y la tercera etapa es conocer el propósito para que tu prosperidad sea permanente. Es entender que a medida que Dios te está bendiciendo, tiene un propósito específico. Y es que la prosperidad no se trata solo acerca de ti. La prosperidad también es para bendecir a otros. Es ser bendecidos para bendecir. Cuando tú recibes bendición de parte de Dios, Él no solo quiere bendecirte a ti, sino quiere que todos los que están a tu alrededor también sean bendecidos. Y hay un versículo que nos muestra claramente el propósito de la prosperidad. Y está en Proverbios 11:24. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. Y esto nos enseña qué es lo que Dios quiere cuando nos da y nos bendice financieramente. Y dice, hay quienes reparten y les es añadido más. O sea, cuando Dios te da a ti y tú repartes, Dios te da a ti más. ¿Qué significa eso? Que Dios quiere que seamos como un río y no como un estanque. ¿Qué diferencia hay entre los dos? El río recibe agua para dar agua. El estanque recibe agua para sí mismo. ¿Y qué sucede con los dos? El estanque con el tiempo termina contaminándose, no generando vida, no produciendo algo más. Mientras que el río lo que hace es que da vida, recibe y da. Es el mejor ejemplo con respecto a la prosperidad, porque cuando tú te acostumbras a recibir y a dar de lo que recibes, terminas siendo una fuente de bendición para otros. Y eso pasa con el río precisamente. El río tiene claro que no es el destino final. El río sabe que es un canal, mientras que el estanque se enfoca en sí mismo. Y eso es tan importante como hijos de Dios, pensar que la prosperidad nos hace como ríos y no como estanques. Y un gran ejemplo es el mal muerto.
¿Qué sucede con el Mar Muerto? El Mar Muerto constantemente está recibiendo agua del río Jordán. No tiene una salida de agua, entonces lo que hace es retener y retener agua. ¿Y qué sucede? El sol evapora el agua y hace que se concentren los minerales. Y al concentrarse y hacer tan denso y tener tantos minerales, no puede tener ni peces, ni vegetación acuática, no hay vida acuática, no hay nada, no hay vida. Precisamente porque no tiene cómo dar. Y ese es un gran ejemplo de lo que cuando llega la bendición a tu vida y si tú no cumples el propósito de la prosperidad, termina muriendo tus finanzas. No es una prosperidad permanente. Y es muy importante que podamos decirle a Dios, ayúdame a entender el propósito de la bendición financiera, a entender que no es solo para mí, que yo no soy un estanque, que tú quieres que yo sea un río donde pueda fluir y haya vida. Y esa vida vivifica nuestras finanzas. Yo quiero invitarte hoy a que, independientemente de la etapa en la que estés, puedas decirle a Dios que puedas ser fiel en esa etapa, para que puedas ser promovido a la siguiente. Y siempre reconocer al Señor en todo y saber que la fuente de nuestra área financiera es Dios. La primera etapa, la etapa de la escasez, prueba nuestro corazón, prueba nuestra fidelidad y nuestra confianza en el Señor. La segunda, que es la etapa de la provisión, nos lleva a ser mayordomos, a ser sabios administradores de nuestras finanzas. Y Dios lo hace de una forma progresiva con propósito. Yo sé que todos quisiéramos que la bendición llegara ya, completa, que yo ya pudiera tener para pagar todo, pero muchas veces Dios también quiere formar nuestra mayordomía y nuestro carácter a través de la bendición progresiva. Y la última es cuando tú ya entras en el nivel de bendición, donde tienes que entender que hay un propósito con ello y no es solo acerca de ti. Así como cuando Dios bendijo a Pedro que estaban pescando y él tuvo que llamar a las otras balsas para compartir esa pesca milagrosa, que tú puedas también ser bendecido para bendecir a todos los que están a tu alrededor. Yo te invito a que hagamos una oración y que podamos presentar la etapa en la que tú estás viviendo y nuestro corazón para poder avanzar a la siguiente. Señor, hoy queremos darte gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu voluntad, porque como dice la Biblia, Señor, que tu deseo es que seamos prosperados en todas las cosas. Y hoy queremos presentar nuestra área financiera en este año. Queremos presentar la etapa que estamos viviendo. Si tú estás viviendo en una etapa de escasez, que hoy puedas presentar esa etapa delante de Dios. Señor, hoy oramos para que venga a nosotros esa certeza de que tiempo y ocasión vendrán para nosotros. Y oramos para que podamos verlo en este año, Señor, esa oportunidad de crecimiento. Como dice el tiempo, Señor, ese kairos, que es el momento oportuno y divinamente decretado para nosotros. Oro, Señor, por las personas que están empezando a ver esa provisión. Oro para que les des la certeza y la confianza de que no es temporal, de que la bendición en ti es permanente. Oro para que guardes los corazones del temor al futuro, del temor a volver a vivir una circunstancia de escasez. Danos una naturaleza de generosidad. Cambia esa mentalidad, Señor, de desierto. Llévanos a una mentalidad de tierra prometida y permítenos entrar a todos en esa etapa, Señor, de bendición y de conocer la prosperidad permanente para nosotros y para los que están a nuestro alrededor. Yo te doy gracias y quiero pedirte hoy, Señor, que tomes el control de nuestras finanzas, que nos des una mente renovada y que este sea un año de prosperidad y de avance permanente. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, y confiamos en ti. Tú eres nuestro proveedor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, gracias a todos por escuchar este episodio. Los invitamos a que compartan a las personas que saben que lo necesitan. Dale like y si no estás suscrito, suscríbete por YouTube. Gracias. Feliz semana.